Dentro del ciclo de capacitaciones 2022 vamos a abordar hoy los principios de la contratación, principios que son tan importantes para que podamos aplicar los diferentes roles en los que podamos estar en materia contractual con el Estado y que además los vamos a aterrizar para entender bien en materia de ejemplos cómo los debemos aplicar. Vamos a ver entonces cuáles son esos principios y dónde los podemos encontrar. Sea lo primero decir que nuestra Constitución Política define algunos de los principios que van a ser aplicables para la contratación, pero asimismo a través de los contenidos legales se ha hecho un desarrollo mayor, algunos iguales a los que tenemos en la Constitución Política mencionados, otros nuevos que tenemos que nosotros como servidores públicos, como supervisores, entender para poderlos aplicar en nuestro ejercicio de la supervisión. El conocimiento que tengamos sobre estos principios facilitará nuestra actividad en la ejecución contractual, en toda la etapa precontractual y nos alcanzará hasta el momento en que podamos cerrar todos los expedientes dentro de nuestros procesos de contratación. Así que veamos dónde surgen. En primer lugar, encontraremos los principios, después de haber conocido el contenido constitucional, en nuestro Estatuto General para la Contratación de la Administración Pública. En este momento, Ley 80 del 93 y todas esas normas que la han modificado, adicionado y complementado. Debemos aplicar todas las normas jurídicas donde se establecen los deberes, derechos, obligaciones por parte de los servidores públicos y por parte de la ciudadanía. Aplican estos principios a toda la contratación pública independientemente del régimen de contratación aplicable. Asimismo, constituyen fuente de derecho, por lo cual no podemos dejarlos de lado cuando aplicamos nuestras actividades contractuales. Por último, debemos tener en cuenta que se aplican para casos específicos. Nosotros debemos entrar a hacer un análisis de cada uno de los casos para hacer la aplicación de los principios. En el artículo 23 de la Ley 80 del 93, Estatuto General de Contratación para la Administración Pública, encontramos que todas las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal deben desarrollarse con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad, adicionalmente de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Asimismo, desarrolla este artículo que se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo. Así las cosas, el espectro es muy amplio y nosotros como entidad pública y justamente los supervisores somos los responsables de la aplicación de todos los principios, como garantía tanto a los administrados como a las entidades públicas. Es tan importante la aplicación de estos principios y se entiende que se debe aplicar a todas las entidades del Estado en materia de contratación que, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, las entidades que por disposición legal cuentan con un régimen contractual excepcional tendrán que aplicar asimismo los principios. Algunos ejemplos ya los conocemos, de entidades que tienen un régimen especial por cuanto en su creación o modificación así lo estableció el régimen legal para ellas. Deben aplicar en desarrollo de su actividad contractual los principios, por un lado, de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución y por otro lado de la gestión fiscal que aparecen en nuestro artículo 247 de la Constitución Nacional. Asimismo, están sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades que trae la norma. De acuerdo con lo anunciado, vamos a ver cuáles son las fuentes donde encontramos esos principios de la contratación. En primer lugar, referimos la Constitución Nacional. Desde la Constitución se han señalado algunos principios aplicables a toda la gestión administrativa y, por supuesto, a la contratación pública. Pero también podemos encontrar algunos principios dentro de otras leyes que han sido desarrolladas por nuestro legislativo. Así entonces vemos cómo en nuestra Constitución Política podemos incluirlos entonces dentro de aquel artículo donde hablamos de la función administrativa y también en aquel donde desarrollamos los principios de la gestión fiscal con los artículos que ya acabamos de referir.
En cuanto a las legales, por ejemplo, podemos encontrarlos en la Ley 80 del 93 en sus artículos 24, 25 y 26. Pero ¿qué pasa entonces si encontramos varios principios que se encuentran encontrados unos contra otros cuando estamos aplicando esos principios dentro de la contratación estatal? De acuerdo con el Consejo de Estado, en caso en que se tengan que resolver conflictos suscitados entre los principios o entre los principios y reglas jurídicas, se ha acudido al denominado juicio de ponderación, de conformidad con el cual, para cada caso en concreto, se debe otorgar primacía jurídica de un principio frente a otra. Pero ¿cómo podríamos hacer ese juicio de ponderación? Vamos a ver que la Corte Constitucional nos trae una ejemplificación de cómo lo debemos aplicar en cuanto al principio de proporcionalidad. Así las cosas, en virtud de este principio de proporcionalidad, de alguna manera se restringe esa órbita de discrecionalidad que tienen las entidades públicas y además de eso constituye un límite general para cualquier ejercicio que suponga la limitación de alguno de los derechos fundamentales. Entonces, en caso en que nos encontremos en colisión entre un derecho con el ejercicio de otras garantías fundamentales o con la salvaguarda de otros fines constitucionales, esa restricción que impongamos como entidad pública debe encontrarse de manera justificada. La Corte entonces en esta sentencia que estamos exponiendo, que es la T327 de 2018, establece entonces unos pasos para efectuar ese juicio donde vamos a evaluar, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, qué es lo que debemos aplicar. De tal manera que, en primer lugar, debemos determinar si la medida que está limitando busca una finalidad constitucional. Ya superado esto, debemos ver si el medio que elegimos es el idóneo para lograr el fin que estamos buscando. Y en último lugar, debemos evaluar si esa medida es estrictamente proporcional en relación con ese fin que estamos buscando realizar, de modo que no signifique de ninguna manera un sacrificio de manera excesiva en cuanto a los valores y principios que tengan un mayor peso relativo. Por supuesto, para cada caso en concreto, que ese principio que se pretende satisfacer. Vamos a ver entonces estos principios constitucionales propios de la función administrativa. En primer lugar nos trae la igualdad, siempre la igualdad de las partes en la contratación estatal. También la eficacia, donde debemos entonces sacar procesos que favorezcan la consecución de los fines del Estado. La publicidad, en el sentido en que todos los actos de la contratación son públicos, salvo aquellos que tengan alguna restricción en cuanto a su publicidad. El de imparcialidad, tratando a todos por igual dentro de este proceso de contratación. Celeridad, en todas las actuaciones de la administración. Economía, favoreciendo el principio del valor por dinero. La coordinación entre las diferentes entidades públicas y la moralidad, que debe estar presente como valor y virtud en todas las actuaciones administrativas. Luego de ello vamos a ver aquellos principios también incluidos en la Constitución en cuanto al control fiscal. Aquí debemos buscar la equidad de las partes en los procesos contractuales, la valoración de los costos ambientales, tan importante en nuestra contratación, y que se haga un desarrollo sostenible a través de la compra pública. Nosotros en Colombia somos pioneros en este tema. Se aplicará la buena fe en todas las actuaciones de las partes contratantes. Se debe favorecer la participación de todos aquellos que se vean afectados con las decisiones de la administración y con la compra pública en este caso. La responsabilidad que nosotros como funcionarios, servidores públicos, contratistas debemos imprimirle a nuestras actuaciones, y finalmente la eficiencia para que los contratos no solo consigan lo que necesitan, sino que sea de manera eficiente. Vamos a ver ahora aquellos principios de la contratación que tienen una fuente legal. En primer lugar nos referimos a la Ley 80 del 93 y la Ley 1150 de 2007. Encontramos en primer lugar nuestro principio de publicidad. Todas aquellas actuaciones dentro de la actuación administrativa tendiente a la contratación pública debe ser publicada en el sistema de contratación pública. Asimismo, asunción de los riesgos previsibles, donde debemos desarrollar en nuestras matrices de riesgos todos aquellos que podamos prever dentro de ese ejercicio de planeación. Asimismo, la selección objetiva.
También el principio de planeación, que debe estar presente en todas las actuaciones tendientes a la contratación estatal y que de hecho su falta podría viciar no solamente el contrato, sino además cuando se suscribe podría suscitar el que haya, por ejemplo, un tipo penal por celebración indebida de contratos al no haberse tenido en cuenta los requisitos legales para ello. A su vez, los principios de reciprocidad, de transparencia, responsabilidad y equilibrio económico, que ya vamos a ver más adelante con mayor detalle. También encontramos en el Decreto Ley Antitrámites, en la Ley 1474 de 2011, algunos principios para la contratación que tienen asimismo origen legal. Encontramos el debido proceso, la vigilancia y control, la transparencia, nuevamente acá presente, la celeridad, que ya también habíamos mencionado, la presunción de buena fe en todos los actos de las partes dentro de las contrataciones estatales, la economía, y por último, la simplicidad. Vamos a ver entonces dentro de los principios de la contratación la igualdad. Igualdad que debe ser para todas las partes, todos los interesados en participar en la compra pública. Todos los actores dentro de la contratación pública deben ser tratados de manera igual. Igualdad que no puede desconocer, por supuesto, las realidades, la equidad, las posibilidades para cumplir con los requisitos que nosotros impongamos en nuestros pliegos de condiciones y documentos de los diferentes procesos. Como es un principio que presenta complejidad en su aplicación, la Corte Constitucional se ha encargado de mostrarnos dos espectros desde el cual tenemos que tener en cuenta la aplicación del mismo. Por un lado, la igualdad formal o igualdad ante la ley para todos, y que está relacionado con el carácter general y abstracto de esas disposiciones normativas, y por otro lado, el principio de igualdad material, que ordena adoptar medidas afirmativas en pro de favorecer esa igualdad. Por otro lado, la moralidad, según la cual las actuaciones administrativas deben ajustarse a todos los valores éticos y morales que consagra tanto la Constitución como en la ley y que deben imperar en la sociedad. Asimismo, cobija todas las actuaciones de los funcionarios del Estado y de los particulares que cumplen funciones públicas, aquellos contratistas que ayudan a la administración en la consecución de sus fines. Siempre debemos tener presente esos valores éticos y morales que consagran nuestro orden. Por otro lado, el principio de la coordinación, según el cual las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el momento en que estén cumpliendo sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares. Todas las entidades debemos coordinar nuestras actuaciones para que además se favorezcan otros principios como es la economía, la celeridad y la eficacia y eficiencia en la contratación estatal. Damos paso a los principios de economía y celeridad que van muy de la mano. De acuerdo con él, debemos optimizar todos los recursos públicos, el uso del tiempo, todos los demás recursos como lo es el talento humano, procurando que se logre el más alto nivel de calidad en la contratación. Así entonces vemos que las entidades no solamente deben propender por procesos en donde salga todo más barato, porque resulta que, de acuerdo con la aplicación de lo que es el valor por el dinero, lo que tenemos es que buscar que se cumplan todos esos estándares de calidad, por supuesto, con la menor cantidad de recursos que tengamos que invertir. Asimismo, en virtud de estos principios, se debe impulsar oficiosamente los procesos e incentivar el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Pasemos ahora al principio de imparcialidad, según el cual se deben respetar los derechos de todas las personas sin que tengamos en consideración factores de afecto. En la contratación estatal no podemos aplicar sino aquello que la norma dispone.
perseguir que se puedan satisfacer todas las necesidades de los administrados, y como supervisores no podemos entonces caer en consideraciones como lo son los afectos o los intereses personales. Debemos ser imparciales respetando los derechos de todas las personas, todos los actores en la contratación. Vamos ahora con el principio de la publicidad. Este principio vamos a encontrarlo manifestado en dos formas: como deber y como derecho. Así, como deber, vemos cómo las entidades contratantes tienen la obligación de comunicar a los administrados todas las actuaciones que realicen dentro de los procesos de selección de contratistas. Pero por otra parte, adquiere una dimensión como derecho, pues quienes estén interesados en contratar con el Estado tienen el derecho a conocer todas las actuaciones de la administración. Así las cosas, y como manifestación de todos los principios que estamos conociendo, siempre que esté de por medio la contratación pública, con independencia de qué régimen normativo aplique para la entidad pública no se encuentra relevada de este principio. Siempre entonces que las entidades estatales contraten, deben dar publicidad sobre su contratación en la plataforma SECOPLUS. Vamos ahora con el principio de eficacia, y es uno de aquellos muy presentes para la labor de los supervisores de las entidades estatales. Según este principio, los procedimientos deberán lograr su finalidad. Las autoridades deben remover de oficio todos aquellos obstáculos que sean puramente formales y deben evitar la toma de decisiones inhibitorias. Este principio de eficacia lo encontramos dispuesto en varios de los artículos de la Constitución Nacional. Y entramos a la definición del principio de la buena fe. Vamos a ver cómo esta se encuentra, en primer lugar, en la parte precontractual, con independencia de que se celebre o no se celebre el contrato, de acuerdo con la aplicación o no aplicación de este principio. En la parte contractual, imponiéndole a las partes a hacer todo lo que se requiera, incluso más allá de lo que específicamente conviene el contrato que se haya celebrado. También nos persigue esta responsabilidad hasta la parte postcontractual, cuando la norma nos define que esta responsabilidad estará para antes, durante y después de la celebración del contrato y aún después de su extinción. Este principio de la buena fe entonces da unos precisos deberes de conducta que se proyectan en la esfera prenegocial y negocial en procura de la satisfacción y salvaguarda de los intereses ajenos. Deberes de información, de claridad o de precisión, de guarda material de la cosa, de reserva, de secreto, entre otros. Y ahora, en cuanto al principio de la participación, debemos tener en cuenta que como autoridades, como entidades estatales, debemos promover y atender las iniciativas de los ciudadanos y de la comunidad organizada que se encaminan a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. Así que como entidad pública debemos promover, debemos facilitar que todos participen en las decisiones que les van a afectar. Por supuesto, en materia de contratación, todos los que estén interesados o se sientan afectados con la compra pública deberán participar y nosotros debemos promover para que eso sea efectivo. Pasemos al principio de responsabilidad. Todas las autoridades son responsables por infringir la Constitución, las leyes y los reglamentos, o por omitir o extralimitarse en el ejercicio de sus funciones. En cuanto al principio de transparencia, todas las entidades del Estado, de manera sistemática, permanentemente, deben publicar todos los actos, resoluciones, contratos, salvo aquella información que esté sometida a reserva.
Así, en virtud de este principio, se dispone que todos los procesos de selección de contratistas deben edificarse sobre determinadas bases. Estas son la igualdad respecto de todos los interesados, la objetividad, neutralidad y claridad de las reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas, la garantía del derecho de contradicción, la publicidad de todas las actuaciones de la administración, la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria desierta del proceso, y la escogencia objetiva del contratista que sea más idóneo y ofrezca la mejor propuesta para la entidad. Y muy de la mano con otro de los principios que ya expusimos, el principio de eficacia, encontramos el principio de eficiencia. De acuerdo con este, todas las autoridades deben proceder con economía de tiempo y de gastos. Economía que no solo se refiere al dinero desembolsado, sino también a todos los recursos con los que cuenta la entidad, el talento humano, el tiempo de los mismos, en procura de obtener un alto nivel de calidad en el servicio. No se trata solamente de conseguir. Como entidad estatal debemos impulsar y acelerar todos nuestros procedimientos. Asimismo, debemos abstenernos de exigir documentos, solemnidades o formalismos que no están expresamente exigidos en la ley. Debemos incentivar el uso de la telemática en sus procesos internos, en las relaciones entre las distintas administraciones y en nuestras relaciones con los particulares. Y llegamos a otro principio muy importante, el principio de planeación, que tiene por finalidad asegurar que todos los proyectos que adelante la administración en materia de compra pública estén precedidos de los debidos estudios técnicos, financieros, jurídicos. Todos aquellos que nos permitan sentar las bases para nuestra contratación, determinar su viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto que vamos a contratar y si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición, de compras, de presupuesto y ley de apropiaciones según sea el caso. De ser necesario, deberá estar acompañado también de diseños, de planos, de evaluaciones sobre la prefactibilidad o factibilidad, de cuál de ellos resulta ser lo menos o lo más aconsejable para realizar la contratación. Todos ellos son factores que necesita la administración para prever que no puedan ocurrir en la ejecución del contrato tantos riesgos en la ejecución del mismo. Deben siempre corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público. Esto lo ha afirmado el Consejo de Estado. Dice que el ordenamiento jurídico busca que el contrato no sea el producto de la improvisación ni de la mediocridad. Debemos planear para conseguir mejores contratos. ¿No te sientes más tranquilo cuando has adelantado un ejercicio juicioso de planeación? Este deber resulta obligatorio para las entidades con régimen especial también, pues su aplicación está directamente relacionada con los principios de economía, eficacia e igualdad que son propios de la función administrativa y que ya vimos que aplican para las entidades independientemente de su régimen de contratación. Pasemos ahora al principio del debido proceso. Este principio debe ser respetado por la administración en todas las actuaciones que adelante, donde deben garantizar entonces el derecho de defensa y de contradicción. Todas nuestras actuaciones debemos someterlas a la legalidad de la falta y de la sanción. No podemos sancionar si no existe un desarrollo dentro de nuestras normas. Adicionalmente, se refiere al principio de no reformatio imperius en cuanto a la favorabilidad aplicable para todos los procesos y se tiene el beneficio de la duda. Estos procesos deben estar precedidos de todos los pasos y cumplimiento de los requisitos que la norma establece para garantizar un debido proceso para todos. Y pasando a otros principios, encontramos la selección objetiva, principio reina de la contratación estatal.
Cada uno de los principios, de los fines que nosotros perseguimos con la contratación, debe ser asegurado a través de la selección objetiva del mejor contratista, el que mejor satisfaga las necesidades de la administración y de los administrados. De acuerdo con ello, se debe acceder a la propuesta del ofrecimiento más favorable para la entidad. No debe entonces caer la entidad en factores de afecto o de interés particular. Y asimismo, a través de este principio podemos ver la obligación que tienen las entidades de establecer todos aquellos requisitos, tanto habilitantes como ponderables, para seleccionar la mejor oferta para la entidad. Un camino donde recorremos exigencias sobre la experiencia, el tamaño empresarial, requisitos jurídicos y financieros, experiencia en contratos, aplicación del régimen de inhabilidades, bienes y servicios, multas y sanciones, todo este camino para seleccionar la oferta que más convenga a la satisfacción de los intereses de la entidad y de los administrados. Sin selección objetiva no podría haber una contratación estatal transparente y garante de todos los derechos de los administrados. Como entidad debemos tener en cuenta entonces criterios para poder escoger la oferta más favorable, criterios que se deben fijar de acuerdo al objeto, a la cuantía y a la causal de contratación que estamos teniendo en cuenta para cada caso en particular. Nosotros como supervisores también debemos estar atentos a esos criterios para hacerlos valer no solo en la parte precontractual como lo hizo la entidad, sino en toda la ejecución contractual y hasta su terminación. Y ya finalizando este ramillete de principios, tenemos este principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, que no solamente impera en materia de contratación estatal, sino en la medida en que todas las actuaciones de la administración deben favorecer siempre la sustancia sobre la forma. Al respecto, les recomendamos el video La subsanabilidad después de la Ley 1882 de 2018 en el enlace que pueden ver ahí a través de la plataforma YouTube. Por regla general, entonces, todo defecto es subsanable cuando no le sea asignado un puntaje al oferente por ese requisito y es corregible dentro del plazo que la entidad estatal le otorga al oferente para enmendar ese defecto. Esto en palabras del Consejo de Estado. Para que te puedas hacer un mapa mental al respecto, aquí te vamos a dejar el resumen de todos los principios que acabamos de recoger con sus fuentes: Constitución Nacional, Régimen Fiscal, Ley 80 y 1150 y el Decreto Ley Antitrámites, Ley 1474 de 2011. Síguenos en nuestras redes sociales porque a través de Beltrán Pardo podrás estar actualizado en todos los aspectos en materia de contratación estatal. En Beltrán Pardo, abogados asociados, hacemos las cosas bien.